¿Por qué será que en estos últimos años se habla tanto acerca de la venida del Señor? Esa es una pregunta muy importante que debemos de hacernos, principalmente las personas que, que no están en el Evangelio de Cristo, que no le han entregado su vida al Señor, porque nunca antes habían tantas personas hablando de la venida de Cristo. En primer lugar, contestando esta pregunta, los acontecimientos que se están dando hoy ha dado al traste de que se tenga que hablar de la venida del Señor. Porque realmente la Iglesia de Cristo tiene el conocimiento de las señales que el Señor dejó para que entendiéramos que su venida está muy cerca. Y vemos el cumplimiento de esas señales hoy. Y además de ver el cumplimiento de las señales, en estos últimos años, el Señor ha venido mostrando a su iglesia que su venida está cerca. Cuántas revelaciones, cuántas visiones, sueños hemos venido teniendo los hijos de Dios. Y aún muchas personas que todavía no le han entregado al Señor su vida. Tenemos testimonio de nuevos creyentes que han venido a los pies de Cristo porque el Señor les ha mostrado su venida, que ya viene, que está ahí y que ellos se quedan. Ciertamente, amados, la venida del Señor que Él prometió que se iba, pero que iba a volver. Esa venida del Señor por los suyos, por su iglesia fiel, que le espera preparada. Esa venida ciertamente muy pronto se dará. Muy pronto se dará. No sabemos el día ni la hora, pero las señales están cumplidas que dejó el Señor en Mateo 24 y se cumplen más cada día. Y lo que falta por cumplirse está encaminado a tener cumplimiento. Este tiempo, amados, es para que nosotros estemos con la frente erguida, mirando arriba, anhelando ese glorioso momento preparados. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, que cuando viéramos que estas cosas comienzan a suceder, que levantemos nuestra cabeza, que despeguemos la mirada de lo terrenal y miremos arriba, donde está nuestra ciudadanía. Ciertamente todo está teniendo cumplimiento para que ese momento glorioso que estamos esperando se haga realidad. Todo está cumplido preparado para que ese tercer templo se construya
y se vuelvan a hacer los sacrificios. Todo. Solamente falta la orden. Y esa orden en cualquier momento se puede dar, amados. Ya pasó 69 semanas de las 70 semanas que el Señor le habló a Daniel para que se culmine todo lo que ha de cumplirse. Falta una semana. Y esa semana, amados, tiene dos partes. La primera parte, 3 años y medio, y la otra parte, 3 años y medio. Porque una semana consta de un periodo de 7 años, bíblicamente. Y esa semana que falta, amados, es una semana de tribulación. La primera semana será, gloria a Dios, la primera mitad de la semana, los primeros 3 años y medio, será de tribulación, será de pacto de paz, será de construcción del templo, será de hacer los sacrificios en el templo. Pero a la mitad de la semana, a la mitad, luego de cumplirse los primeros 3 años y medio, dice la palabra de Dios que se quitará el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién iniciará esta semana? Dice que es el anticristo ahí en Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Pero quién? El príncipe de un pueblo que ha de venir, que destruirá la ciudad y el santuario. Ese príncipe es el anticristo. Amén. ¿Que de dónde vendrá? De ese pueblo que destruyó la ciudad y el santuario. Amén. Y ese pueblo que destruyó la ciudad y el santuario es Roma. Dice la Biblia que el emperador Tito, romano, amén, encabezó esta destrucción de Jerusalén, el segundo templo, la ciudad y el santuario. Es decir, que ese príncipe que ha de venir, el anticristo, que viene de ese imperio romano, de Italia, ese general Tito era italiano, pertenecía al imperio romano. Gloria a Dios. Dice que ese anticristo que vendrá de ese pueblo, aleluya, confirmará ese pacto con muchos por una semana. Esa es la semana 70 de Daniel. A la mitad de la semana quitará el sacrificio y la ofrenda. Es decir que ese inicio de esa semana, ese pacto de paz conllevará la construcción de ese tercer templo tan anhelado por el pueblo de Israel.
Dice en el libro de Daniel, en el capítulo 11, que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Amén, con lisonjas. Este anticristo, que pronto entrará en escena, ya está en escena, pero está encubiertamente, o sea, todavía no se ha manifestado. Gloria a Dios, pero en cualquier momento se da ese pacto de paz. Este anticristo logra que ese pacto de paz se lleve a cabo. Y cuando lo logre, será con lisonjas. Hará que el pueblo de Israel logre construir su tercer templo, lo cual solamente durarán con los sacrificios unos 2 años, 9 meses, y creo que son 10 días, de acuerdo a los cálculos matemáticos que dejó ahí en el mismo libro de Daniel, donde habla de la visión del continuo sacrificio que durará 2300 tardes y mañana. Y en Daniel 11 ahí habla cómo desde que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, amén, habrá 1290 días. Es decir, haciendo todo este tipo de cálculo, ahí vemos la cantidad, amén, el tiempo que durará este continuo sacrificio que está esperando el pueblo de Israel. Y te estoy hablando de todo esto porque dice la palabra de Dios que ahí en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1, dice que respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no vendrá, dice en el versículo 3, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía. Ya la apostasía de la iglesia llegó. Hemos visto cómo parte de la iglesia de Cristo han apostatado de la fe. La iglesia evangélica que entrega su vida a Cristo. Muchos han cambiado la doctrina. Pero el Señor siempre tiene su remanente. Ahora bien, falta la apostasía de Israel. Vemos a Israel luchando por su gente, por sus tierras dadas por Dios. Amén. Vemos las guerras que ha librado desde que se formó como nación en el 1948, 14 de mayo, hasta la fecha, luchando por las tierras que fueron dadas por Dios. Para este pacto de paz que es tan anhelado y que el mundo, no solo Israel ni los palestinos, anhelan este pacto de paz. El anticristo seducirá a los violadores del pacto sempiterno con Dios. Amén, de que esas tierras que el Señor les dio a Israel deben cuidarla, deben luchar por ellas, no deben romper ese pacto. Mas, lamentablemente, sucederá, porque está profetizado en la palabra de Dios. Y romperán el pacto sempiterno con Dios. Y dice la palabra de Dios que harán pacto con la muerte.
lograrán hacer ese pacto de paz. El anticristo lo logrará. Aleluya. Muy penoso para Israel porque esto conllevará juicios. ¿Por qué? Porque Dios se aparta cuando el pueblo desobedece. Amén. Y dice que el príncipe del pacto será destruido. Amén. Y todos los violadores. Será algo terrible lo que acontecerá allá en Jerusalén. Y lo dice ahí en Apocalipsis, en Zacarías 14. También. Fuerte lo que va a pasar por ese pacto con la muerte, por ese pacto. Dice que estando la ciudad, estando tranquilos, dice que el anticristo vendrá con poca gente y entrará y tomará y hará arbitrariamente y serán cosas terribles lo que acontecerá allí. Amén. Pero, amados, todo esto, dice la Biblia, que no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es esa, la apostasía de Israel. Porque ya la apostasía de la iglesia llegó. Falta la apostasía de Israel. Y cuando Israel ceda y haga pacto con los palestinos, inducido por el anticristo, entonces a los 3 años y medio de ese periodo, ¿verdad?, de esa primera semana, ahí se manifestará como tal el anticristo. Ahí se manifestará como tal, porque al principio se manifestará como un hombre de paz. Por eso en Apocalipsis 6, cuando el Señor abre los sellos, el primer sello, este jinete montado en el caballo blanco, que se le dio una corona, dice, se le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este es el anticristo, amados, que le fue dada una corona. Déjame decirte que esa corona ya le fue dada. Ya el anticristo está ahí reinando en su pueblo. Ahora bien, llegará el momento que va a salir venciendo. ¿Cuándo va a salir venciendo? Cuando logre el pacto de paz, que ya muy pronto se dará. Porque todo lo que está aconteciendo allí en Israel, estas guerras, estos ataques, todo ese antisemitismo en el mundo, las Naciones Unidas, casi todas contrarias a Israel. Todo esto conllevará a que entre en escena este hombre que viene montado en un caballo blanco que representa la paz, a traer paz. Pero dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Se dará ese pacto. Y estará ese periodo de paz, pero a la mitad de la semana quitará el sacrificio y la ofrenda. Y dice que tanto el sacrificio como el ejército serán pisoteados. En Daniel 11. Entonces, amados, faltan algunas cositas por darse, pero eso puede ser en cualquier momento ya. Tenemos que estar preparados todo el tiempo, porque dice la palabra de Dios que el Señor vendrá cuando no lo estén esperando. Vendrá en un periodo de aparente paz. Ahí se manifestará el anticristo. El Señor levanta su iglesia.
cuando se manifieste como tal, como el inicuo. Amén. Encarnado del mismo diablo, el Señor los reprenda por obra de Satanás. Ahí el Señor arrebatará a su iglesia. Amén. Dicen en Apocalipsis 7, del 14 en adelante creo que es, más para allá, el 18 por ahí. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han salido? Esa multitud vestida de ropas blancas. Estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas con la sangre la han emblanquecido con la sangre del Cordero. Es necesario, amada iglesia, que sigamos adelante, emblanqueciéndonos en la sangre del Cordero, lavándonos cada día con su sangre preciosa, para mantenernos limpios, puros, santos, sin mancha, sin contaminación de este mundo. Y es necesario que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, alertando, proclamando a Jesucristo, proclamando su venida, para los que han de ser salvos. Vengan a Cristo. Vengan a Cristo y entren dentro de esta preparación espiritual de estar preparados continuamente. Porque ya muy pronto la venida del Señor se dará. Porque todo va encaminado para esa apostasía de Israel y para la manifestación del anticristo. Este mundo está siendo llevado a que ese gobierno mundial del anticristo se establezca. Pero tiene primero que darse ese pacto de paz. Porque mientras el pueblo de Israel esté haciendo lo que Dios le dijo, Dios pelea por su pueblo. Pero cuando Israel ceda al pacto, haciendo cosas contrarias a lo que Dios le estableció, entregando a Jerusalén y todo lo que el inicuo, el Señor reprenda, haga que violen ante Dios. Y ahí vendrá una situación fuerte para Israel. Ahí el inicuo, el anticristo, tomará control del mundo, del pueblo de Israel, y gobernará el mundo con sus mentiras. El Señor arrebatará a su iglesia, porque si no, nadie sería salvo ante tanto engaño y tanta mentira. Y ahí inicia la gran tribulación. El periodo de tribulación comienza desde ese pacto de paz. Mas la gran tribulación comenzará cuando se manifieste el inicuo, cuando quite el sacrificio y la ofrenda, cuando se levante contra el pueblo de Israel, Jerusalén, y ahí tome control del mundo, engañando, haciéndose pasar por Dios. Ahí inicia la gran tribulación y el Señor ahí levanta su iglesia. Así que eso puede ser en cualquier momento ya. Un día escuché Hebreos 6, Apocalipsis 8. Apocalipsis 8 termina con la trompeta número 4. Con un ay, ay, ay de los otros toques de trompeta para los moradores del mundo. Vienen ay, 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 pero ya la iglesia ahí va a ser arrebatada. Amén. Porque Apocalipsis 6, amén, y en el 8, estos 4 primeros toques de trompeta, la iglesia de Cristo pasará.
Esos son los principios de dolor en la primera parte de la tribulación. Porque la segunda parte es la gran tribulación de donde el Señor nos sacará. Y no pasaremos por esos juicios. La venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Puede ser en cualquier momento. Ya todo está encaminado a que lo que falta se dé. Y este tiempo, amada iglesia, es aprovecharlo para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Manteniéndonos en santidad, siguiendo la paz con todos, espiritual mi cuerpo irreprensibles para la venida del Señor todo el tiempo así. Y predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, echando la red. Así que adelante, no nos detengamos ante nada, hagamos la obra, porque alcanzaremos esa cosecha de almas que tenemos que ganar hasta ese momento glorioso. Padre amado, gracias Señor, porque yo sé, Dios mío, Padre, que estas palabras no retornan vacías, porque así lo dice Señor. Tú las has puesto en mí y harán la obra para lo cual tú las has enviado. Gracias, amado Señor, porque nos mantienes a todos atentos, Señor, al acontecer y preparados para tu venida, tu iglesia fiel. Oh Dios mío, y vas a traer esa cosecha de almas que tenemos que ganar para ti, Dios mío. Quita todo lo que no es de ti, lo que perturba, Dios mío, las oposiciones, lo que se opone, Dios mío, quítalo, Padre. Y que estemos todos en obediencia a ti, estando en Jesús y obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendice tu pueblo Israel, tu paz sobre Jerusalén, sobre Israel. Dios mío, tu misericordia sea con todos, Señor, todos nosotros, todos los nuestros, con todos los que han de ser salvos, mi Dios, con tu pueblo Israel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.